calculado, ¿dónde está el 9? Ahí está el 9. Hemos calculado aquí las razones, margen de utilidad neta y todo eso. Después, los dos puntos, el punto 3, hemos calculado el estado de resultado proyectado. También hemos calculado el número 4, por ejemplo, pueden entrar de estos tipos, así pregunta, ¿ya? De este tipo. Estado de resultado proyectado. Puede entrar también este tipo donde dice la pregunta, ¿no ve? Una empresa tiene los siguientes datos. El precio de venta por unidad de un producto es 40, el costo variable 28, la utilidad neta actual 12.000, se decide proyectar un incremento del 8%, de la producción actual de 4.500, o sea, la capacidad ocupada actual o cantidad actual, calcular la utilidad proyectada, esa pregunta puede ser, calcular la cantidad de equilibrio, los ingresos proyectados, también de estos tipos puede entrar la pregunta, aparte de la aplicación de las razones que hemos visto. También, ya y aquí está el procedimiento como hemos calculado. Aquí, por ejemplo, hemos tenido que calcular con la calculadora los costos fijos, ¿no ven? Ahí está. Y luego hemos calculado la utilidad proyectada y la cantidad de equilibrio, los ingresos proyectados. Los ingresos de equilibrio no es lo mismo que los ingresos proyectados, ¿no ven? Los ingresos proyectados se calculan con la calculadora igual a la cantidad proyectada. El precio ¿por qué? La cantidad proyectada. La cantidad proyectada, ¿no? Ahí está. La cantidad proyectada. No es lo mismo calcular los ingresos proyectados que los ingresos de equilibrio ¿cómo se llama? Ingresos proyectados. Vamos a cambiarle. No es lo mismo calcular los ingresos de equilibrio que los ingresos proyectados, ¿no es? Aquí se calcula el ingreso de equilibrio, se calcula el precio por la cantidad de equilibrio. Aquí es por la cantidad proyectada, ¿listo? Pueden entrar esos tipos de preguntas. También como esta parte de acá, el directorio de la empresa dice, ¿no? Desea obtener un rendimiento del patrimonio del 15%, pero el problema es que no se podrá incrementar las ventas ni las utilidades porque el mercado de los productos está saturado constantemente y por lo tanto no se podrá incrementar las ventas ni las utilidades. Ahora se propone disminuir el patrimonio, ¿ya? Se pretende disminuir el patrimonio y tenemos eso. Hay que despejar la disminución del patrimonio y aquí está la disminución del patrimonio. Ya, a ver, otro ejemplo más antes, a ver, ¿qué ejemplo tenemos? ¿Cuál más dijo que puede entrar, Listen? Disculpe, no lo vi. ¿Cuál? ¿Cuál fue el anterior que dijo que puede entrar? Usted ubíquelo al ejemplo 9, tenemos la pregunta 4 y la 5. Ya. ¿Ya? Aquí se espera, a ver, esta es la misma. Ejemplo 7, cantidad de equilibrio, lo mismo. Aquí también la cantidad de equilibrio. El 6. Se trata de lo mismo. El 5 también de ese mismo tipo. El 4, el 5. Con cantidad de equilibrio, cantidad proyectada, utilidad proyectada, se refiere a esta parte de volumen, costo o utilidad. Luego tenemos el ejemplo 1. Esa parte tenemos como relación
costo, volumen, utilidad. Ahora, esta otra parte también va a entrar. Por ejemplo, dos de este tipo. Ejemplo número 4. Es la utilidad neta de la gestión pasada es de 15.000 y el patrimonio es 125.000. Si la rentabilidad del patrimonio es 14% deseada, dice, ¿no? ¿De cuánto será el incremento de la utilidad? El incremento de la utilidad para llegar a ese objetivo. ¿Ya? Luego el incremento de ese tipo. Ahora, este ejemplo 5 dice lo siguiente. Si la rentabilidad del patrimonio deseado es del 15%, sabiendo que la utilidad neta de la gestión pasada es 21.000, dice, y el patrimonio 172.000, ¿de cuánto debe ser el incremento de la utilidad para llegar a ese objetivo? Suponiendo que no será posible, dice, inciso B, no será posible incrementar las ventas ni las utilidades, hay que calcular. Ya hemos hablado de esto de la disminución del patrimonio. ¿Listo? Ya hemos hablado de la disminución del patrimonio. Ya, aquí el otro, el contrario de la disminución del patrimonio, el contrario de la disminución del patrimonio es de cuánto debe ser el incremento de la utilidad, ¿no ve? La fórmula para la toma de decisiones. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver este tipo. Ya, vamos, a este ejemplo que lo hemos visto, vamos a explicar específicamente, ya, que no está resuelto el inciso C de acá, ¿ya? Con estos datos, el ejemplo 5, digamos, se tiene la rentabilidad del patrimonio, si la rentabilidad del patrimonio es del 15%, sabiendo que la utilidad neta de la gestión es de 21.000 y el patrimonio es 72.000. Esta fórmula está para resolver el inciso este de acá, con disminución del patrimonio, este de acá. Para el inciso C, la fórmula para resolver, ¿dónde está? La fórmula para resolver el inciso C es esta otra, ¿listo? Aquí está. Esta misma, pero lo vamos a convertir. Y es la de utilidad más incremento de utilidad. Exactamente, esa lo vamos a presentar la fórmula. La lista no hay más. Exactamente. Oh, no me deja. No me deja copiar la fórmula. Ya, vamos a tratar. A ver, solamente esta parte tal vez. Esta parte. Ahora sí. Listo. Esta parte. Ahí está. La rentabilidad del patrimonio deseado es igual a eso de ahí. Pero arriba vamos a sacarle la cursiva. Ahí está. En el número 2 dice el incremento de la utilidad, ¿no? La utilidad más el incremento de la utilidad. Más el incremento de la utilidad. Ahí está, más el incremento de la utilidad. Listo. Oh. Ahí está, el incremento sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. En caso de que hubiera precio, digamos, ¿no? PAT. ¿Listo? Eso sería para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones no hay más. Estas dos fórmulas son esta de acá para incrementar la utilidad y esta otra para disminuir el patrimonio. ¿Listo? Ahí está. Esas dos.
Ya serían los tipos. ¿Ya? Listo. Ya está todo avanzado para el primer parcial. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Adelante. Listen, buenas noches. ¿Va a entrar teórico, la parte teórica del examen o no? Solo práctica, ¿no? Uy, no debía estar echado, está echadito, te oiga. Levántese. Echado, y que, ¿cómo? O sea, yo no aprendo, ¿cómo se llama? Estando echado. Ya, ¿listo? 20% o 25% de teoría y, ¿cómo se llama? Y 75% va a ser práctica, ¿listo? Eso va a ser. Entonces, O sea que sí va a entrar teoría, entonces dicen, ¿no? sí, entra teoría, entra. Ya entra teoría un 25% y 75% de práctica, ¿listo? Ahí están las fórmulas. ¿Listo? Ya, eso es todo lo que vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito, pero de la unidad siguiente para el segundo parcial, ¿listo? Vamos a avanzar un poquito para el segundo parcial. No, esto que vamos a avanzar ahorita no va a entrar para el próximo jueves. ¿Listo? Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Dicen buenas noches. Buenas noches. ¿Las fórmulas van a ser colocadas en la pizarra o...? Sí, le vamos a colocar algunas y ustedes ya van a despejar ya. ¿Listo? Ya. Entonces, lo que nos toca avanzar es la unidad número 4, ¿listo? Estado de flujo de efectivo. Eso tenemos que avanzar ahorita. Ya. El estado de flujo de efectivo es un estado, el tercer estado podríamos mencionar que se conoce, el estado de resultado, el estado del balance general y el estado de flujo efectivo. También hay otros estados, como ser el estado de utilidades no distribuidas, el estado de evolución de patrimonio, entre otros, ¿no? Pero este sería el tercer estado, el estado de flujo de efectivo, llamado también estado de origen y aplicación de fondos. Ya, antes se le llamaba estado de origen y aplicación, ahora le dicen estado de flujo efectivo. ¿Ya? Este estado resumen los flujos efectivos durante un periodo específico de una empresa. Normalmente el año recién terminado. Este estado se llama también estado de origen y aplicación de fondos. El estado de flujo efectivo permite entender mejor los flujos de las operaciones, los flujos de las inversiones y los flujos de financiamiento de una empresa. También los reconcilia y los hace cuadrar a los flujos ¿con qué los hace cuadrar? Con el efectivo, con los cambios en el efectivo más propiamente, ¿ya? ¿Cómo hacemos para hacer cuadrar con los cambios? Se toman en cuenta el estado de resultado del último periodo, básicamente, puede ser estado de resultado del anterior periodo, ¿ya? Pero también se toma en cuenta el balance general del último periodo y el anterior. Se sacan las variaciones de las cuentas. Por ejemplo, en el 2019 tenía 1.000 bolivianos en caja, por ejemplo. En el 2020 tenía 1.500. La variación es 500. De esa manera se trata de las variaciones de los flujos efectivos. Pueden haber aumentos o disminuciones en el flujo de efectivo, ¿ya? En el flujo de efectivo. Ustedes han escuchado de la contabilidad ¿cómo se llama la contabilidad a base de efectivo? Hay dos métodos en el mundo de contabilidad, ¿no? El método de contabilidad a base de vengado, que es el que sirve para preparar el estado financiero, y el otro el método de contabilidad a base de efectivo. El método de contabilidad a base de efectivo es un nombramiento nomás, ya no sirve para preparar estado de resultados ni balance, sirve para preparar este estado, ¿ya? Para preparar el estado de flujo efectivo. Este consiste en las entradas y salidas de efectivo básicamente para una empresa, ¿ya? Entonces tiene en cuenta
hace cuadrar los tres grupos que hay, ¿no? El flujo efectivo de actividades operativas, flujo efectivo de actividades de inversión y el flujo efectivo de actividades de financiamiento. Los hace cuadrar con los cambios en el efectivo y sus valores negociables. Ya, durante un periodo específico. Básicamente trata de determinar de dónde se han originado los fondos o de dónde han ingresado a la empresa y en qué se los ha aplicado o cómo han salido los fondos de la empresa. De eso se trata este estado. ¿Ya? El estado de flujo efectivo es uno de los integrantes de los estados financieros de una empresa. Este articula el estado de resultado, el balance general y el estado de evolución del patrimonio e informa sobre los movimientos de disponibilidades realizadas en el ejercicio. Ya, en Bolivia, este estado es reconocido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ya como uno de los estados financieros que tiene su base en la norma internacional de contabilidad, la NIC 7, habla de este estado. Y también es exigida dentro de los estados financieros según la resolución normativa de directorio de impuestos nacionales. Impuestos nacionales exige que se presente este estado también, ¿no? Como ser el balance general, el estado de resultado y este estado, el estado de flujo efectivo. Luego tenemos esta parte. La contaduría podría considerarse que puede ser una profesión desagradable, ¿ya? La tarea de los contadores en una organización debe ser constantemente la vigilancia que tiene que hacer a la parte ejecutiva de la empresa. Los socios de una empresa contratan a los ejecutivos, a los gerentes, a los presidentes y contratan al departamento de auditoría para que haga un seguimiento de las actividades de los ejecutivos de la empresa. Por ejemplo, el auditor interno no debe depender, ni va a depender del gerente general. Es precisamente a ellos lo que tiene que hacer el seguimiento, ¿no? De sus operaciones, que lo hagan sus funciones de acuerdo a lo que especifica, para lo cual, ¿no? Entonces, el auditor interno es el que vela por el bienestar de la empresa, que no haya fraude financiero ni fraude económico hecho por los ejecutivos de la empresa. El auditor interno puede ser culpado de negligencia cuando no descubre a tiempo algún fraude administrativo o desfalco de fondos corporativos por la administración. Ya entonces, con frecuencia, se lo puede nombrar de negligente al auditor que vigila la empresa, al no descubrir a tiempo el fraude de la administración de la compañía. Entonces tenemos los flujos de efectivo acá. ¿Listo? Los flujos de efectivo. El efectivo, como los valores negociables, los cuales, debido a su naturaleza muy líquida, se consideran igualmente de efectivo. Ya la empresa, mejor dicho, el efectivo y los valores negociables representan la reserva de liquidez que tiene una empresa. El efectivo y los valores negociables se incrementan por las entradas de efectivo y se reducen por la salida de efectivo, como se llaman aplicaciones. Orígenes son las entradas y las aplicaciones son las salidas. Entonces, el efectivo y los valores negociables aumentan cuando hay entrada de efectivo y disminuyen cuando hay salida de efectivo. Los flujos efectivos de una empresa se dividen en tres grupos. Uno, los flujos de actividades operativas o flujos de operaciones, los flujos de las inversiones y los flujos de financiamiento. Los flujos operativos son las salidas de efectivo que están relacionadas directamente con la venta y la producción de bienes y servicios. Tales flujos
se reflejan con la generación del estado de resultado y las transacciones de cuentas de corto plazo. Las transacciones de cuentas de corto plazo, como ser cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y otras obligaciones, pero de corto plazo. Dentro de las variaciones de actividades de corto plazo, como son las actividades operativas, se excluyen los documentos por pagar porque esto tiene lugar en otro grupo, en flujo efectivo financiero, ¿ya? Los flujos de inversión son los flujos de efectivo que están asociados con la compra o con la venta de activos fijos y los activos e inversiones permanentes de la empresa. Entre otras también. Por lo tanto, en consecuencia, las transacciones de compra de activos fijos o de activos o de inversiones permanentes se reflejan con la salida de efectivo. Ya están relacionadas con la salida. La compra de activos fijos generan salida de efectivo. Como las inversiones, en consecuencia, las transacciones de compras resultan salida de efectivo y las transacciones de ventas de activos fijos e inversiones permanentes generan entradas. Cuando vende un activo, la empresa le produce una entrada de efectivo, un activo fijo, ¿no? Entonces, los flujos de efectivo, el tercer grupo, los flujos de efectivo de financiamiento, resultan con las transacciones de financiamiento con deuda y con capital social. ¿Ya? La toma de préstamos y su reembolso tiene que ver con el flujo efectivo de actividades financieras, ya sea a corto o largo plazo. Los documentos de corto plazo por pagar tiene lugar mejor dicho, el financiamiento ya sea con documento por pagar o financiamiento a largo plazo, está reflejado en este estado de flujo efectivo de actividades financieras. Por lo tanto, hay entradas y salidas por este aspecto. Cuando la empresa consigue un financiamiento, produce una entrada de efectivo y cuando paga una obligación, produce salida de efectivo. Cuando los socios venden acciones, ya les produce entradas. Cuando hay una recompra de acciones o reducción del capital, hay salida de efectivo como devolución de su aporte a los socios. Ya, entonces, en consecuencia, las entradas de efectivo y las salidas es producto de las actividades de financiamiento. Cuando se presta plata, entra y cuando paga, sale. Cuando aportan los socios, entra plata y cuando retiran fondos o recompra de acciones, sale plata en este grupo. Entonces, la venta de acciones resulta en una entrada y la recompra de acciones en una salida. Y también el pago de dividendos produce salida de efectivo, que está en el grupo de financiamiento. Los tres grupos de flujo efectivo, actividades operativas de inversión y de financiamiento, pueden incrementar, pueden decrementar o permanecer sin cambio al saldo de efectivo y los valores negociables. ¿Listo? Tenemos un formato o reglas para realizar el estado para el estado de flujo efectivo, como entradas y salidas. ¿Ya? Reglas para efectuar el estado de entradas y salidas de efectivo. Las entradas o los orígenes se causan de la siguiente manera. Las entradas producen disminución de cualquier activo. Por ejemplo, venta de inventario, disminuye inventario y produce entrada. Las entradas o los orígenes de efectivo es por causa de un incremento de pasivo. Un préstamo genera entrada. Las utilidades producen entrada de efectivo, no salida.
Las depreciaciones de activos fijos y otros cargos no monetarios producen entrada de efectivo. ¿Cómo? Un gasto de depreciación es cargado al estado de resultados, pero la empresa no hace ninguna salida de efectivo por ese gasto. Por lo tanto, su efecto es como una entrada de efectivo, la depreciación. La venta de acciones también produce entrada de efectivo. Ahora, la salida o las aplicaciones. Una aplicación es cuando se incrementa cualquier activo. Un incremento de cualquier activo produce aplicaciones o salidas. Disminución de cualquier pasivo también produce salidas. Las pérdidas netas producen salida de efectivo, los dividendos pagados también, y la recompra o retiro de acciones también producen salidas de efectivo o aplicaciones. ¿Ya? Aquí tenemos esta parte de acá. Cuando hay entrada a caja, se debita caja y se acredita cuentas por cobrar. Ahí está con unas flechitas de arriba porque produce una entrada de efectivo por la disminución de las cuentas por cobrar. Cuando se genera la cuenta, cuando se debita la cuenta por pagar, es porque se está pagando con caja. Entonces ahí hay una aplicación ahí. Por lo tanto, esta flechita de abajo significa disminución de caja. Y este cuadrito dice activo y pasivo. Las entradas en los activos hacen disminuir y las entradas en los pasivos hacen aumentar este. Las salidas hacen aumentar a los activos el signo positivo y las salidas hacen disminuir a los pasivos. Listo, aquí tenemos categorías y fuentes de información. Categorías y fuentes de información. Las categorías y fuentes de información en el estado de flujo efectivo son los siguientes. Aquí tenemos el primer grupo, más o menos este formato tiene en la elaboración del estado de flujo efectivo. El flujo efectivo de actividades de operaciones tiene los siguientes movimientos. El flujo de actividades de operaciones comienza con las utilidades o las pérdidas de la gestión. Esa es la primera información que se saca del estado de resultados. Luego, después de la utilidad, de colocar la utilidad, viene la depreciación y otros cargos o gastos no monetarios. La utilidad más la depreciación sería. Luego tenemos los cambios. Disminución o aumento de activos corrientes que no sean efectivos y valores negociables. Eso vamos a explicar lo que no sean efectivos y valores negociables. Otro caso, cambios en todas las obligaciones actuales que no sean documentos por pagar, porque eso tiene otro lugar. Documentos por pagar va al último, al flujo efectivo de actividades de financiamiento. ¿Listo? Luego tenemos el segundo grupo del flujo efectivo de actividades de inversión. Eso produce cambios en los activos fijos brutos. El flujo efectivo de actividad de inversión puede ser compra de activos fijos, produce salida, y la venta produce entrada. Entonces, cambios en las inversiones permanentes, o sea, inversiones que tiene una empresa en otra empresa, es socia de otra empresa. Eso dice cambios en las inversiones permanentes. Luego tenemos los flujos efectivos de actividades de financiamiento. ¿Cuáles son los que producen esos flujos? Los flujos que producen actividades de financiamiento son las causas: cambio en documentos por pagar, aumentos o disminuciones. Cuando aumenta, entra plata, y cuando disminuye, sale plata para pagarlo, ¿no? En el flujo efectivo de actividades de financiamiento hay cambio en el pasivo también. Cambios en el pasivo a largo plazo, aumentos o disminuciones. Cambios en el patrimonio, pero que no sean utilidades retenidas. Eso lo voy a explicar en cada ejemplo. Esto ya hay que tomar en cuenta. Cambios en el patrimonio que no sean utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque se duplica con este de acá. ¿Dónde está? Con las utilidades se duplica, si toman en cuenta acá. Aumento o disminución del patrimonio, pero que no sean utilidades de la gestión, dice. Y luego tenemos el flujo de actividades de financiamiento. Tenemos los dividendos pagados. ¿Ya?
Esa parte, ella un poquito, hilar un poquito más fino, ¿ya? Esa parte. Por ejemplo, dice una reducción de inventario de una empresa, reducción de inventario de 2.000 bolivianos. Esa reducción, el cambio sería en una entrada de efectivo. La reducción de inventario produce entrada, aumento en el efectivo, ¿no? Al igual que un incremento de un préstamo. El incremento de préstamo hace entrar efectivo. Un incremento en cuentas por cobrar, de 2.000, de 1.500, produce salida. Perdón. Un incremento de cuentas por cobrar sería una salida de efectivo. ¿Cómo eso? Un incremento de cuentas por cobrar produce salida. Se anota en las cuentas por cobrar, pero la mercadería sale, ¿no? Y la mercadería son fondos de la empresa. Por eso dice, un incremento en las cuentas por cobrar sería una salida de efectivo. ¿Por qué salida de efectivo? Es porque se entrega mercadería, la mercadería son fondos, ¿ya? Salida de efectivo. La recompra de acciones de 3.000 dólares también sería una salida de efectivo, dice. Algunas observaciones que pueden ser como una regla para efectuar el estado de flujo efectivo, dice. La disminución de un activo, por ejemplo, el saldo de caja, la disminución de caja es una entrada, dice. ¿Ya? Una entrada de efectivo. Eso ya lo vamos a ver con... eso ya es muy, muy finito ya, ¿no? Esa parte. Y luego tenemos esta otra parte, dice acá, puesto que los gastos, ya, aquí una parte dicen, la depreciación de activos fijos, al igual que las amortizaciones, es un gasto no desembolsable de efectivo, un gasto que se deduce del estado de resultado, pero no implica desembolso real de efectivo durante un periodo, puesto que el gasto no desembolsable protege a la empresa de impuestos, disminuyendo el ingreso gravable y se considera una entrada. Una depreciación que se carga al estado de resultados hace retroceder a las utilidades, hace disminuir las utilidades, pero que no significa pago por esa depreciación, es una entrada, se considera una entrada de efectivo. ¿Listo? El propósito del estado del flujo efectivo es reportar los flujos de efectivo de entradas y salidas de una empresa, clasificándolo en 3 categorías: flujo efectivo de actividades operativas, flujo efectivo de actividades de inversión y de financiamiento. Luego esto lo vamos a ver con los prácticos, esto, ¿ya? Primero dice, hay que colocar en 2 columnas el balance general. La primera columna sería de un año y la siguiente columna sería del otro año. Y se saca las diferencias. Primero sería del anterior año y en segundo lugar del último año y se saca las diferencias. Ya se clasifica otra columna ya de las diferencias y se identifica cuál es entrada y cuál es salida. ¿Ya? Entonces vamos a ver la empresa El Sol. ¿Listo? Vamos a hacer un práctico de la empresa El Sol. ¿Está bien? ¿O no está bien? Sí, dice. Ya, vamos a hacer un practiquito con la empresa del Sol, ¿listo? Ubíquenlo la empresa del Sol para hacer una práctica del estado de flujo efectivo, ¿ya? Dicen, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? No la escuché bien. ¿Qué me Sí dijo? dice, sí dice. Ya. Vamos a hacer un practiquito, ¿ya? De la empresa del Sol lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Listo? ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. De la empresa del Sol, ¿listo? Veamos la empresa del Sol. La empresa del Sol tiene el estado de resultados de 2 gestiones del 2019 y el 2020, ¿ya? Aquí le colocamos el Sol. Aquí le colocamos, entre comillas, el Sol.
El Sol y compañía. Ahí quiero ver el signo. Y ya, no lo encuentro el signo ese, pero y compañía. Sí, y compañía. SA. Ahí está. Estado de flujo de efectivo le vamos a colocar ya. Estado de flujo de efectivo acá. Estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre. De 2020 le vamos a colocar ya. 2020. La gente se ha acostumbrado a decir 2020, 2021, 2022. Está mal eso, no está bien, ¿ya? No está mal que diga 2022. Está hablando de, ¿cómo se dice? De un quebrado, 2022 o de 20-20. Ya no está bien. 2020 nomás, pues hasta 2019 han dicho 2019. Ya entramos al 2020 y 2020. No está bien eso, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocarle cifra en boliviano, ¿listo? Cifras en bolivianos. Ahí está. Oh, salió de otra manera. A ver. Ya, aquí le vamos a colocar cifras en bolivianos. Cifra en boliviano. Ahí está. Cifra en boliviano. Estado de flujo. Estado de flujo de efectivo. Al 31 de diciembre del 2020. Cifras en boliviano. Luego tenemos flujo de efectivo. Los grupos. Ya. Flujo de efectivo. Flujo de efectivo de actividades de operación. Operaciones. Flujo de efectivo de actividades de operaciones. ¿Listo? Eso es. Luego tenemos, hemos dicho hay una clasificación de 3 grupos, donde hacemos contar que hay 3 grupos del flujo efectivo de actividades operativas, de inversión y de financiamiento. En el flujo efectivo de actividades operativas comenzamos con las utilidades, ¿listo? La utilidad de la gestión del 2020. Utilidad de gestión. Utilidad de gestión. Utilidad de gestión. ¿Cuánto es la utilidad de gestión? Ustedes me dicen. Del 2020. Empresa del Sol. Vamos, Susana. Dice, 6.000, dice. 6.000, perfecto. 6.000, perfecto. Ahora vamos con la depreciación, ¿ya? Primero la utilidad, después la depreciación. Depreciación. De activo fijo. Depreciación de activo fijo. Ya. Fíjense, se puede sacar de dos maneras. Si no tuviéramos un estado de resultado, lo sacamos de la diferencia de las depreciaciones, ¿ya? En el balance tenemos depreciación acumulada.
En el año 2020 tenemos 57.400 y en el año 2019 tenemos 51.600. ¿Cuánto es la diferencia de las depreciaciones acumuladas? A ver, Aguilera, Alfaro. ¿Cuánto es? Sí, licenciado. 5.800. 5.000, la diferencia estaba diciendo, la diferencia de la depreciación acumulada. 5.800, ¿no es? Y en el estado de resultado está lo mismo, ¿no es? Se puede sacar de cualquier lado, de la diferencia de la depreciación acumulada o del estado de resultado. 5.800. Ya, las depreciaciones tienen signo positivo. Las cifras que vamos a colocar con cifras positivas son entradas y las cifras con signo negativo son salidas. ¿Listo? Son salidas. ¿Listo? Ahora tenemos, ya estamos en depresión. Ahora vamos con las variaciones, como dice el formato, las variaciones de todos los activos corrientes, pero que no sea caja, ni banco, ni valores negociables. Primero, le brincamos a cuentas por cobrar. Hay una variación, la diferencia vamos a tomar, ¿ya? 11.300 menos 8.900. ¿Cuánto es la diferencia? 2.400. Ya, aquí entonces le colocamos qué es lo que sucede. Fijémonos, en el 2020 hay 11.300, en el año anterior hay 8.900. Por lo tanto, hay un incremento. Aquí le ponemos Positivo. incremento, ¿ya? Incremento. ¿Listo? Ahí está, un incremento, ¿ya? Le colocamos un incremento acá. Incremento de cuentas por cobrar. Por cobrar. Incremento de cuentas por cobrar. ¿Cuánto dijo? 2.400. 2.400. Hay una forma, hay un formato, dice, cualquier incremento de activo genera salida. Genera salida. Por lo tanto, le vamos a colocar 2.800, ¿dio? 2.400. Ah, 2.400, ahí está. Incremento de cuentas por cobrar genera salida de fondos. ¿Por qué? Porque salió la mercadería, ¿cierto? Salió la mercadería y la mercadería son fondos de la empresa, ¿listo? Se incrementó la cuenta por cobrar, pero salió mercadería, ¿sí o no? Y la mercadería son fondos, ¿ya? Entonces provocó salida de fondos este incremento de cuentas por cobrar. Luego vamos con la otra cuenta que se refiere a después de IUE por compensar, ¿no ve? 500 aumentó, ¿cierto? Sí. IUE por compensar 1.500 el 2020 y 1.000 en el 2019. Aquí le colocamos incremento de IUE y UE por compensar. IUE por compensar, ¿listo? ¿De cuánto es el incremento de IUE por compensar? 500. 500, ¿no? Todo incremento de activo es una salida. ¿Ya? Ahora, veamos la otra. Ya estamos con, ya hemos visto inventario ahora. Fíjense que en inventario hubo una disminución de 7.500 a 7.200, ¿no ve? Lo que sigue es el inventario. Estamos yendo en el activo corriente primero.
Estamos analizando activo corriente. Aquí le colocamos disminución de inventarios. De inventario. ¿De cuánto será la disminución? 300. 300. Una disminución de inventario produce una entrada de efectivo. ¿Cómo? Salió el inventario y entró la plata, ¿no ves? Entró la plata. Por lo tanto, la disminución de ese activo que es inventario produce entrada de efectivo. ¿Listo? Por eso, ahí, fíjense lo contrario, el signo de variación, ese triángulo está volcadito, cuando un incremento está paradito, ¿no ves? ¿Listo? Aquí, incremento de inventario es 300, es positivo acá, la cifra es positiva. Luego tenemos, ya no tenemos más de activo corriente, ya no tenemos activo corriente, saltamos saltamos los activos fijos, nos vamos a pasivos corrientes, ¿listo? Pasivo corriente en actividades operativas. En pasivo corriente tenemos cuentas por cobrar, perdón, cuentas por pagar. Cuentas por pagar, ¿dónde está la regla? No, aquí está. Cuentas por pagar. ¿Cuánto hay? Hay un incremento, ¿no ve? ¿Cuánto es el incremento? 200. 200. 200. Ahí es bien, se le colocamos incremento de cuenta por pagar. Lo que sucede de 9.300 a 9.500. Incremento de cuentas por pagar. Incremento de cuentas por pagar. 200, ¿no ve? Ahí está. Lo contrario es acá. Todo incremento de cuenta por pagar genera entrada de efectivo. ¿Cómo? Digamos que compró materia prima. Entró al almacén la materia prima o el inventario y se produjo un incremento de cuentas por pagar, ¿no? O sea, entró al crédito y se incrementó la cuenta por pagar. Pero ese hecho ha hecho producir una entrada de efectivo. Entrada de efectivo, ¿listo? Eso ha hecho producir una entrada de efectivo. ¿Cómo? Es que la mercadería es un fondo. Ya es fondo la mercadería. Ha entrado efectivo, ¿listo? Ha entrado fondo más propiedades. Entonces, el incremento de cuenta por pagar hizo entrar el efectivo, que son las mercaderías, la mercadería de fondo. ¿Ya? Luego ya tenemos cuenta por pagar con un incremento de 9.300 a 9.500. Luego tenemos documentos por pagar. ¿Qué ha Por eso sucedido? no lleva paréntesis, ¿no? Sí, no lleva paréntesis esto, porque ha Ya. entrado efectivo, Claro, ya. ha entrado fondo, ha entrado mercadería, las mercaderías son fondos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos documentos por pagar. ¿Qué ha sucedido? Ha habido una disminución, ¿no ve? Sí. Los documentos por pagar producen intereses, ya son pasivos financieros los documentos por pagar. Por lo tanto, documentos por pagar no vamos a tomar en cuenta acá, lo vamos a tomar en cuenta más abajo, en flujo efectivo de actividades de financiamiento. Entonces lo dejamos pendiente, documentos por pagar. ¿Ya? Luego vamos a pasivos acumulados, ¿listo? Pasivos acumulados, ha habido un incremento de pasivos acumulados. Incremento de pasivos acumulados. Pasivos acumulados. ¿Cuánto es el incremento de pasivo acumulado? 300. 300, ¿no? Lo mismo que el otro ha producido entrada de efectivo, de pasivo, de alguna manera ha entrado algo de fondo a la empresa. ¿Ya? Pasivos acumulados. Igual que las cuentas por pagar. ¿Listo?
Vamos con el siguiente, impuesto a las transacciones por pagar 100, ¿no ve? Se incrementó. Ya, se incrementó de impuestos. Impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones por pagar. Impuesto a las transacciones por pagar. ¿Cuánto nos da el incremento de impuesto a las transacciones por pagar? 100. ¿Quién dicen? 100, lo mismo que cuentas por pagar. ¿Ya? Luego tenemos IUE por compensar, ¿no ve? IUE por pagar, mejor dicho. IUE por pagar se incrementó en 500. Es un pasivo, igual que las cuentas por pagar, ¿listo? IUE. UE por pagar. IUE por pagar. 500. Ya, aquí está. 500. Fíjense el otro efecto. Por ejemplo, acá IUE por compensar, hubo una salida y aquí una entrada, ¿no? Se están compensando. El uno entra, el otro sale. Ya, ahí está. IUE por compensar, salida. IUE por pagar, entrada. Ya está. Ya no hay más pasivo. No hay más pasivo corriente. ¿Listo? Vamos a ir a ver qué sucede con los pasivos no corrientes. En pasivo no corriente hay una que está mal, no es es provisión, ¿ya? Provisión para indemnización, ¿ya? No es previsión, es provisión, ¿ya? Previsión era antes, ¿ya? Fíjense que la provisión se ha incrementado, ¿no? ¿Por qué le colocamos acá un pasivo a largo plazo que entre a actividades operativas? Porque la provisión no genera intereses. Fíjense, la empresa le va acumulando un sueldo por año, pero no le paga intereses por ese financiamiento que le da el trabajador. Por ese financiamiento que le da el trabajador de su indemnización después de 5 años, que se lo puede pagar ese beneficio, no paga intereses la empresa. Por lo tanto, es un pasivo de flujo efectivo de actividades operativas, porque no se paga intereses. Si pagar intereses, va al otro flujo que vamos a ver después, ya al tercer flujo, flujo efectivo de actividades de financiamiento. Entonces, como no se paga intereses, no es un pasivo financiero. Incremento de provisión para indemnización. Indemnización. Provisión para indemnización. ¿Cuánto nos da la diferencia? 1800. 1800, y también todo incremento de pasivo es una entrada. 1800 va positivo. Ahora ya no hay más. Esa era la última variación de las cuentas que corresponden al flujo efectivo de actividades operativas. Vamos a sumar, sumamos los positivos y le restamos los negativos y colocamos acá en flujo de efectivo de actividades operativas. ¿Listo? El total vamos a ponerle. Las cifras positivas suman y las cifras negativas le restan. $12,100 me salió. 12,100. Eso es 12,100, es positivo, ¿no? Listo. 12,100.
Ahora vamos al otro grupo, el flujo de efectivo de actividades de inversión, ¿listo? El otro flujo. Flujo de efectivo de actividades de inversión. Flujo de efectivo de actividades de inversión. Ahora nos volvemos a los activos fijos, ¿ya? A los activos fijos. Nos volvemos a los activos fijos. Tenemos incremento de terrenos, ¿no ve? Terrenos y edificios se incrementaron de 49.100 a 51.800. Entonces aquí le colocamos incremento de terrenos y edificios. Incremento de terrenos y edificios. Incremento de terrenos y edificios. ¿Cuánto es la diferencia? 2.700. 2.700. 2.700. Y todo incremento de activo es una salida. Va con paréntesis. Ya, va con paréntesis. Incremento de activo, fíjense, incremento de activo, salida. Disminución de activo, entrada. Entonces, otra también es un incremento de maquinaria y equipo. Por lo tanto, incremento de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. La diferencia $4.400, ahí está. Entre paréntesis, ¿eh? Porque es un incremento, ¿no? Todo incremento de activos es una salida. Por ejemplo, entró el vehículo, entró la maquinaria y salió efectivo. Por eso está con paréntesis. Le ha provocado salida de efectivo esa entrada de activo fijo. Pero tenemos muebles y accesorios o muebles y enseres, ¿no? Viene después de maquinaria, muebles y enseres. Muebles y enseres. ¿Cuánto es la diferencia de muebles y enseres? 1.000. 1.000, ¿no? Entre paréntesis también, 1.000. Luego vamos a ir a otro, a ver si hay más. Vehículo. Tenemos vehículo, ¿no? Hay una diferencia de un incremento también, de 8.800 a 9.300. Incremento de vehículos. Incremento de vehículos. ¿Cuánto es la diferencia? 500. 500. Negativo también. ¿Listo? Esos son. No hay más. Es el último, la última variación de activo fijo. ¿Ya? Entonces vamos a sumar de cuánto será la variación negativa. 8.600. 8.600 negativo, ¿no? Ahí está, 8.600 negativo. El flujo de efectivo de actividades, flujo de efectivos. Acá nos olvidamos el efectivo. Efectivo. Flujo de efectivo de actividades de inversión. Eso está más completo. ¿Listo? Ahora tenemos el otro grupo, el flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Flujo de efectivo de actividades de financiamiento.
flujo de efectivo de actividades de... Uy. Saltó. De actividades de financiamiento. Flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Listo, ya está. No lo dejamos pendiente lo de documentos por pagar de corto plazo, no de pasivo corriente, lo dejamos pendiente porque es un pasivo financiero, viene en este grupo, ¿listo? Documentos por pagar, una disminución de 2.500 en 2019 a 2.000 en 2020, ¿no ves? Entonces Sí. hay una disminución de documentos por pagar. Disminución de documentos por pagar. ¿De cuánto nos da la diferencia? 500. 500 y es negativo. Es al revés del otro, ¿no? De los incrementos de los pasivos. 500 negativo. Vamos ahora a ir a pasivo no corriente. Ya hemos visto Dicen, disculpen documentos. una consulta. ¿Ya? ¿Por qué en este caso es negativo el documento por pagar? Todos al revés casi. Está pues el signo al revés. Ya, ejemplo, ha disminuido los documentos por pagar, pero ¿qué ha provocado el efectivo? Ha salido efectivo para pagar ese pasivo, ¿listo? Ha salido. Eso negativo significa salida de efectivo para pagar eso. Lo hace disminuir, pero produce salida de efectivo, ¿listo? Y la salida de efectivo va con signo negativo, entre paréntesis. Entonces hay que pensar siempre solamente en efectivo, si es que sale o si es que entra. Sí, O en exactamente. inventario. Ya, entiendo. Estas También cifras son fondos ya. efectivos, ¿ya? Estas son cifras que ha producido el movimiento de las cuentas, salidas o entradas. Luego ya tenemos documentos por pagar, ¿no? Ahora vamos con pasivos no corrientes. Tenemos pasivos no corrientes, tenemos préstamos bancarios. En préstamos bancarios son pasivos a largo plazo, ha habido una disminución de 18.100 a 15.800, una disminución de préstamo bancario, ¿listo? Bancarios. Disminución de préstamos bancarios. ¿Cuánto es la diferencia? 2.300, listo. Ya, igual, disminución de préstamo bancario es negativo, 2.300, ¿no? 2.300, digo, ¿no? Ya. Aquí ha pagado un pasivo y ha producido una salida de efectivo, por eso está con negativo la cifra. Previsión ya está. Ahora nos vamos a capital. Capital social no hay variación, ¿no ve? No hay. Utilidades retenidas. ¿Cuánto es la diferencia de utilidades retenidas? 6.000. 6.000, ¿no? Hay una parte donde el formato donde dice, ¿cómo dice? Incremento, variación de capital social, pero que no sean utilidades. Incremento, variación de patrimonio, dice, hay una parte. Variación de patrimonio, pero que no sean utilidades retenidas, dice. La utilidad retenida no la vamos a tomar en cuenta porque es el efecto del incremento de las utilidades. Ya está aquí ya. Que no sean utilidades retenidas. Aquí está ya. Entonces no vamos a tomar en cuenta la variación de utilidades retenidas. Luego tenemos ajuste de capital, ¿listo? Ajuste de capital.
ha habido un incremento entonces también en ajuste de capital. Incremento de ajuste de capital. $1,800. 1.800, ahí es lo contrario, es un pasivo, se le da el tratamiento de un pasivo. Ya, incremento de ajuste capital, entrada de efectivo. 1.800, ¿listo? Ahora vamos a sumar de cuánto será el total del flujo efectivo de actividades de financiamiento. Menos 1.000, dice. Menos 1.000, perfecto. Menos 1.000, perfecto. Ahora vamos a sacar la diferencia, 12.100 menos 8.600 y menos 1.000. Eso se llama incremento neto en efectivo de efectivo. Incremento neto en efectivo. ¿Cuánto le da la suma de los tres acá? 12.100 menos 8.600 y menos 1.000. ¿Cuánto nos da la diferencia? 2.500. 2.500 nos da, ¿no es? Y le colocamos incremento neto de efectivo. Ahora, ¿sí? Eso da, ¿no? Ahora, la comprobación. Hay que comprobarlo acá. Caja. ¿Cuánto nos da la diferencia de caja del 2020 al 2019? ¿Cuánto nos dio? 2.500. 2.500. Entonces, esa es la comprobación, ¿ya? Que la variación del efectivo, eso tiene que ser la misma variación del efectivo del balance, ¿listo? Del año antes al último año. 10.900 menos 8.400 nos da 2.500. Esa es la comprobación, ¿ya? A las cuentas no hay que hacerlos cuadrar a la fuerza, sino que a lo que da nomás. Y nos va a hacer cuadrar acá. Incremento neto del efectivo. Aquí es la diferencia, ¿no ve? Del 2019 al 2020. Luego tenemos más efectivo inicial, le vamos a colocar ya. Más efectivo inicial. El efectivo inicial es lo que tenemos acá. 8.400 nos da acá. Ya, 8.400. Aquí le colocamos efectivo final. Efectivo final. Ahí está. La suma de 2.500 más 8.400 nos da 10.900. Eso es lo que hay en el 2019, 2020. Efectivo final, 10.900, ¿no ve? Efectivo inicial es del 2019, 8.400. ¿Listo? Ahí está. Ese sería el flujo efectivo de actividades de financiación, mejor dicho, el flujo efectivo elaborado. Ahí está, es todo eso. Ya, si quieren sacarle una foto, le pueden sacar. Ahí está. Dicen buenas noches, pregunta, consulta por favor. Ya, ya. Un poco como que me ha costado comprender esas cuentas como por ejemplo la de documentos por pagar que va a otra actividad ¿no? De financiamiento. Uh-huh. En Ya, sí, es un pasivo. ¿qué otras cuentas podrían intervenir en este estado? No, obviamente no solamente las cuentas que hemos revisado ahora, también muchas más, ¿no? Pero así es el formato este, ¿no? Sí, ese es el formato de 3 grupos. Ese es el formato en tres grupos. ¿Listo?
Entonces, usted también mencionó una parte donde decía que el inventario es un flujo, ¿no? Puede ser El una inve- salida o una entrada, ¿no? la variación de inventario, si el inventario disminuye, produce entrada, ¿ya? Produce entrada de efectivo. ¿Qué dice? Se entrega inventario, entra efectivo, ¿no? Entra fondo para la empresa. Si es al contado o al crédito, no importa. Una cuenta por cobrar ha recibido la empresa, se ha incrementado. ¿Ya? Una cuenta por cobrar si aumenta es igual fondo para la empresa. ¿Otra consultita? Ya le sacaron fotos, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Entonces, ya está. Listo. Hasta ahí vamos a avanzar. Si hay alguna duda para el examen, adelante, ¿ya? Listen, obviamente esto puede ser variable, ¿no? Porque en este caso daban incremento, decrementos y podría tener otro tipo de resultado dependiendo de sus saldos, ¿no? Sí, saldo. Incluso puede dar efectivo aquí, la variación del efectivo neto puede dar negativo. ¿Y cómo da negativo? Es cuando el año anterior es mayor que el último año. ¿Ya? Pero el final, fíjese que hemos dado incremento neto de efectivo y comprobamos con el saldo de caja del 2020 y 2021. Hay un incremento lógico en caja, ¿no ve? Hay un incremento lógico. Y esa diferencia que lo sacamos en la cifra, en el balance, nos tiene que cuadrar con esto del incremento neto de 2.500. Ahí está la comprobación, ¿listo? Por eso no hemos tomado en cuenta efectivo acá, solamente abajo nomás se menciona incremento neto, arriba no hemos tomado en cuenta. Le hice una consulta y en el caso de que se utilice caja, banco o caja chica, digamos, en esto, o perdón, solo caja y banco, ¿cómo haríamos para sacar la diferencia y que nos cuadre, para hacer la parte de la comprobación? Hay que sacar la diferencia por cada uno y al final sumar toda la diferencia de los tres, caja, banco, caja chica e incluso valores negociables. Ah, ya listo. Gracias. Se hace un resumen, posiblemente algunos aumentan, otros disminuyen. Al final, el general el que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Unos Sí, van a entiendo. aumentar, otros van a disminuir. ¿Hay alguna consulta para el examen especialmente? Próximo jueves el examen, ¿no? Sí, para el jueves, ¿ya? Ok. Posiblemente por esa recepción que hay que darle a la madre profesora, y como yo formo parte de la directiva, no vamos a poder pasar clase, ¿ya? No es que a mí no me guste pasar clase, a mí me gusta más bien pasar clase, ¿ya? Está bien, dice. No pasa nada. El horario se mantiene a las 8:30 del examen, disculpe. Sí, exactamente, a las 8:30. Licenciado, el aula, por favor, ¿lo puede repetir? Aquí vamos a poner aula, aquí está. ¿Es la misma que dice la boleta o no? Sí, ahí, aula 214-19, dice la boleta, ¿no es? ¿No? 214-19. Si pudieran darnos el aula, aula, va a ser el 214-13, ¿ya? Eso sería. O tal vez el 14 también, el del frente. Esa aula, creo el 13 es más grande que este de acá. Si no logramos que nos den el 13, porque otros lo ocupan, otros son los dueños, y puede ser por coincidencia que esté tomando examen también el otro profesor, no vamos a poder usar esta. No vamos a nuestra aula nomás, ¿ya? La 19. Ok. ¿Listo? Ahí está Listen, ¿sí? el tiempo, la duración del examen.
Va a ser 1 hora y 15 minutos más o menos. Está bien, Listen, gracias. ¿Listo? Teórico y práctico. El teórico va a ser el 5% y el práctico 75%. ¿Listo? Si hay alguna consulta más, adelante. Si no, ahí quedamos y nos vemos el jueves, ¿ya? Listen, consulta, en este estado que hemos resuelto hoy, solamente los documentos por pagar sería esa parte especial, ¿no? Que iba a otro flujo de estado. Sí, le explico sobre eso. Los documentos por pagar son préstamos bancarios, préstamos con particulares que generan intereses, producen gastos, intereses para la empresa, por eso son pasivos financieros, porque provocan intereses, ¿listo? No es por otro motivo, es porque generan intereses para la empresa, no generan, sino hacen gastar intereses. ¿Listo? Producen intereses como efecto contrario, porque los intereses le producen salida, hay que pagar los intereses, ¿no es? Generan gasto de intereses los documentos por pagar. Por eso son pasivos financieros, ¿listo? Listo. Ya, entonces, si no hay ninguna, no podemos quedar ahí. Que estén bien, jóvenes, que pasen, ¿cómo le puedo decir? Un fin de semana agradable. ¿Listo? Igualmente, Listen. Dicen gracias. Igualmente. Gracias, Listen. Hasta luego. Buenas noches, joven. No se olviden su carnet de identidad, va a ser con carnet de identidad, ¿ya? Anótenlo ahí. La presentación del examen presencial va a ser con carnet de identidad, ¿ya? Listo, Listen, gracias. Listo, hasta el día del examen, el jueves, ¿ya? Nos vemos, que estén bien. Gracias, Lice. Gracias.